alzar y damos toda gloria, honra y honor. Mi existir en tus manos está. Desde
Señor, nunca dejaremos de cantar de tu favor, de tu misericordia, Dios. Hoy podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha sostenido la diestra de tu mano, hasta aquí tu misericordia y tu fidelidad no han dejado de ser ninguno de nuestros días. Tu bondad, tu gracia, tu favor, tu misericordia se renueva cada mañana sobre tu pueblo. Por eso en nuestro corazón hay gratitud, Padre. En nuestro corazón hay gratitud. Vamos, iglesia, levante sus manos al Rey y dele gracias y le den voces de gratitud al Padre por lo que Él ha hecho, por su misericordia, por su fidelidad. Dígalo una vez más: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dele gloria, dele alabanza por su fidelidad. Se rompen cadenas, se abren los cielos, su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos y los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Todos verán lo que tú puedes hacer, Señor. Hoy se rompe
intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer, Señor. Que todos puedan ver lo que tú puedes hacer, lo que solo tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer. Las naciones de la tierra verán. Vamos, iglesia, levante sus manos y declare que venga tu reino a este lugar, que venga tu reino. Las maravillas de nuestro Señor. Declárelo. Manda tu fuego a este lugar, caerán los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá, lo declaramos hoy. Manda tu fuego a este lugar, caerán los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá, no prevalecerá el enemigo, el pecado no prevalecerá, no prevalecerá. Nos levantamos como una generación que le dice no al pecado, que le dice no a los ídolos, a todo aquello que se levante contra el nombre de Jesús. Oh, no prevalecerá el reino de las tinieblas, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Aquí está el pueblo de Dios levantando una voz de victoria. Tú eres nuestro estandarte de victoria. Vamos, levante su voz y declare: tú eres mi estandarte de victoria, Jesús. En ti soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, todo demonio sale fuera. En el nombre de Jesús, la enfermedad sale fuera. En el nombre de Jesús, todo muro de opresión, toda cadena de impiedad se rompe, se derriban. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levantaremos altar, levantaremos altar, levantaremos altar al Rey, a Jesús. Adoraremos, adoraremos. Levantaremos altar, levantaremos altar, levantaremos altar a nuestro Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Les saludo en esta noche deseando que usted y toda su casa estén en bendición, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere en todo lo que hagan. En esta noche yo le invito
mis amados hermanos, ahí donde usted se encuentra, tome su Biblia y vamos a tomarla buscando en el libro de Marcos. Vamos a leer en el segundo capítulo del libro de Marcos, vamos a leer los versículos del 3 al 5, amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por su palabra, porque a través de ella podemos ver tantas cosas que el Señor a lo largo de su trayectoria, mostrando su amor y su misericordia por la humanidad, nos enseña cómo a través de el que yo pueda creer en fe a favor de otros puede hacer un milagro en la vida de aquel que lo necesita. Constantemente nosotros recibimos como cristianos, como conocedores de la palabra, recibimos llamados, recibimos mensajes, recibimos el acercamiento de personas que nos buscan con la intención de pedir apoyo en oración en favor de alguna necesidad, por algún necesitado, una necesidad personal, una necesidad propia o quizás de un familiar, un amigo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos damos a la tarea de decir simplemente sí, tranquilo, yo voy a estar orando, ¿verdad? Yo voy a apoyarle en oración por esa situación. Y fíjese que muchas veces debemos ser conscientes que muchas veces no nos preocupa lo suficiente la necesidad de otros y pasamos desapercibidos y simplemente a la carrera decimos que sí, que le vamos a apoyar en oración y aparentamos un cierto interés por la necesidad de otro, pero no es así. No lo hacemos como Dios diligentemente nos demanda que debemos hacerlo. La misma palabra nos enseña a orar unos por otros, pero fíjese que no, la iglesia a veces se desentiende de ese propósito, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en esta porción y en otras porciones más que la Biblia muestra, enseña que en este pasaje básicamente enseña que un grupo de hombres se preocupó por la necesidad de su amigo. Y esa necesidad era que este hombre no solamente buscaba ser salvo, sino además sanado de su condición paralítica. Y era obvio que este hombre no podía acercarse hasta donde estaba Jesús, pero sus amigos sí lo hicieron. Sus amigos lo llevaron hasta allí incluso, ¿no? Esta fue la fe de estos hombres, el amor de estos hombres por ese amigo. Y esto es lo que la palabra en esta noche trae como mensaje específico, esa necesidad que debe haber en su corazón de orar, de preocuparse, de interesarse por aquellas peticiones que lleguen a sus oídos, que lleguen a su conocimiento. Esa necesidad debe nacer en su corazón como si fuera su propia necesidad de orar por otros. Y fíjese que en este pasaje el Señor enseña que efectivamente por la fe de estos varones este hombre fue sano, fue salvo, fue perdonado. Y asimismo podemos ver en el libro de Mateo, yo se lo dejo ahí para que yo le doy la cita y usted luego hace el estudio ahí en su casa, en el lugar donde se encuentre. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, podemos ver la historia del centurión. Este hombre también se acerca a pedirle al Señor que haga un milagro, que obre en favor de su soldado que yacía en otro lugar enfermo. Estaba allí casi moribundo y este hombre centurión le decía: Señor, solo es que tú digas y inmediatamente él será sano.
Y así fue, efectivamente, por la fe del centurión, aquel hombre que yacía enfermo recibió esa sanidad. Entonces podemos ver cómo en la misericordia del Señor Jesús se interesa por aquellas peticiones que usted le presente delante de Él en favor de otros. Por lo cual es importante, y podemos ver en estas porciones de las Escrituras, podemos ver una serie de cosas muy en común, y son, por ejemplo, la fe de aquellos que se acercan a buscar a Jesús en favor de otros. Podemos ver que hay amor, se necesita, hermano, es necesario tener amor por la necesidad o tener amor, sentir amor por otros y preocuparse por la necesidad de esa otra persona. Otra cosa en común es que aquel que se acerca cree. Es una persona que no solamente tiene fe de que algo va a ocurrir en favor del que yo estoy presentando delante del Señor, o la necesidad por la cual yo me acerco delante del Señor, sino que además cree, es un fiel creyente de que algo va a ocurrir, de que el Señor va a obrar, de que esa oración que yo voy a presentar delante del Padre va a ser oída, así no sea mi necesidad. Pero en ese instante en que usted ore por esa otra persona, esa es su necesidad, de orar para que ocurra un milagro. Además de esto, podemos ver que en común, tanto estos amigos del paralítico como aquel hombre centurión que pidió oración por su soldado, ellos actuaron, se movieron en fe, no se quedaron ahí lamentándose de la condición de aquellos necesitados. No, ellos buscaron, fueron, actuaron, hicieron algo. Eso es algo que debemos nosotros hacer. Y algo que yo pienso que es bastante importante y que cubre todo esto es que todos ellos tuvieron misericordia de aquel paralítico, de aquel soldado, así como usted debe tener en su corazón esa misericordia por la necesidad de otros. Así que, amada iglesia, yo le invito, cada vez que usted conozca de la necesidad de un familiar, de un amigo, de un vecino, hermano, no dude en orar, en creer en fe en favor de aquel que está necesitado. Yo le invito a que lo haga, que tenga en cuenta la necesidad de otros, y se dará, además, se llevará la sorpresa de que mientras usted está orando, intercediendo en favor de otros, Dios concederá las peticiones de su corazón, incluso sin usted haberle pedido antes, porque ese es Dios. Él trae recompensa cuando somos misericordiosos y hacemos lo que Él nos pide hacer. Dios le bendiga, amada iglesia, el Señor les guarde, el Señor les continúe dando sabiduría a través de su Santo Espíritu, para que su palabra no solamente sea entendida, sino además recibida en sus corazones para poderla poner por obra. En el nombre de Jesús yo bendigo la iglesia de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Que el Señor sea hablando a nuestro corazón, que Él sea el que tome el control de esta palabra, amén. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro según San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición y guianza del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Amén. Bueno, aquí el Señor empieza dándole un reproche a aquellos hombres que tenían dureza de corazón, que no estaban creyendo lo que Él les había hablado, y aún le creían los que hermanos que lo habían visto resucitado. Y dice estas palabras después en adelante en el 15, a los que creen, ¿sí? Dice la palabra del Señor, y el Señor mismo dice: id y predicar el evangelio. Esto es un mandato del Señor, esto es una orden, y a esa orden nos da también una autoridad. Nos dice que a los que creen en su nombre vamos a hacer todas estas proezas, milagros, ¿sí? Vamos a hacer lo que el Señor hacía. El Señor levantaba enfermos, sanaba, ¿sí? Toda clase de enfermedad, pero también iba más allá. Dentro de nosotros restauró, puso un nuevo espíritu, sanó nuestra alma, ¿sí? Nos sanó de tantas heridas, cosas que el mundo nos hace. La vida, el vivir, el caminar es un poco difícil. Hay personas que hacen daño, y nosotros como cristianos tenemos que ir aprendiendo a perdonar, ir aprendiendo a hacer como el Señor hacía, ir haciendo como Él hacía. Y Él en su palabra nos enseña que no se enfocaba en las personas que hacían lo malo, sino se enfocaba en a que Él quería ayudar, independientemente de. Pues eso es lo que en esta tarde el Señor viene a traernos en su palabra. Él nos dice a nosotros que no tenemos por qué cansarnos de predicar el evangelio. ¿A quién o cuándo? ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, dice el Señor. A niños, a jóvenes, a adolescentes, a mayores, mujeres, hombres, a toda criatura. Todo el que se cruza por nuestro camino, todo el que pasa por nuestro camino, no sabemos qué está llevando, qué está pasando, qué problemas tiene. El Señor sí lo sabe. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que empezar a tener estas herramientas, esto que el Señor nos da, porque ahí es donde vamos a crecer. No podemos decir que somos cristianos y que no llevamos el evangelio. No podemos decir que somos cristianos pero no predicamos su palabra. Eso es algo que no puede ser así en el pueblo del Señor. Esto tiene que abundar en nosotros. Tenemos que buscar la forma de cómo expresarnos, hablar, cómo podemos llevar su evangelio cada día más, cómo podemos entender y predicar a este Cristo que padeció tanto por nosotros, que se dejó llagar su cuerpo, que derramó su sangre por todos los pecados suyos y míos. A eso el Señor vino, a levantarnos de ese pecado, de esa inmoralidad que teníamos todos nosotros. Entonces conocemos al Señor, nos gozamos, nos deleitamos, pero cuando nos toca de pronto hablar del Señor, nos cuesta un poquito. Como que nos retenemos, nos da pena que nos rechacen. Pero hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta o entender, que nosotros, si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros. De pronto no nos gusta cuando nos cierran la puerta, cuando no hay tiempo, o aún cuando no creen en nosotros. Pero Él es el que dice en su palabra, si quiere acompáñame ya, en Hechos, capítulo 2, en el versículo 47. Y dice así la escritura del Señor. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la tarea de nosotros es hablar. Él es el que va a sanar, Él es el que va a libertar, y Él es el que va a convencer a esa persona. Nosotros no llegamos allá, pero el Señor sí sabe, y Él sabe cómo hacer para traer a esa persona y hacerla salva.
Eso lo dice la Escritura, hermano. Entonces, al saber esto, nos quita como un poco de peso, porque podemos predicar, podemos hablar, podemos predicar sin ningún tapujo o pena, o pensando que de pronto no vienen por nosotros. Pero la Biblia dice claramente que Él es el que añade. Cuando nosotros presentamos un evangelio puro, presentamos es a un Cristo. Cuando nosotros presentamos a un evangelio de salvación, presentamos a el Hijo de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que, ese es el verdadero, la verdadera salvación está en Él. No tanto en las cosas que no hemos vivido. Gloria a Dios por su testimonio, por el mío. Gloria a Dios por todo lo que hace Dios con nosotros. Pero nosotros tenemos que presentar a ese Señor, a ese Cristo, a ese inmolado, a ese que se levantó entre los muertos, a ese que se sentó a la diestra, a ese que en su palabra dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Él es el puente, Él es el que nos da el acceso directo al todopoderoso Padre de las luces. Entonces, cuando nosotros predicamos este evangelio, cuando le decimos a las personas, Cristo murió y resucitó, este es el verdadero evangelio que hay que predicar. A este Cristo resucitado es el que tenemos que hablar. Pablo siempre predicaba de lo mismo, pero lo mismo. Si podemos ver en Hechos de los Apóstoles cómo estos hombres, estos grandiosos hombres de Dios, hablaban solamente expresando la muerte y resurrección de Jesús. Así es como nosotros creímos. Y de pronto muchas veces esto parece como que es repetitivo, pero es lo único que de verdad necesita el ser humano saber. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Y nosotros tenemos ese galardón, ese trabajo de ir y llevar este evangelio, de ir y predicarlo. Nosotros no podemos convencer. De pronto Dios nos usa o de pronto Dios no lo usa. Pero hermano, le hago una pregunta: ¿por qué Dios no lo usa predicando o evangelizando? No es por culpa de Dios, déjame decirle. Es por culpa de nosotros mismos, que ponemos tapujos, que nos enredamos y ponemos trabas para que el Señor no nos use. Nos da como ese poquito de temor o incredulidad, como empezamos leyendo en los primeros versículos de Marcos, donde el Señor le reprocha la dureza de sus corazones. Y así hay muchos, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos habla y nos dice que estas señales nos seguirán, es porque nos van a seguir. Si el Señor lo dice, Él lo hará. De eso se trata. No es porque usted o yo lo querramos, sino porque el Señor nos lo dice en su palabra. Y aquí rápidamente, en Romanos capítulo 10, versículo 6 en adelante, nos dice así la Escritura: pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Llevar a cada persona. Por eso nosotros los cristianos llevamos a hacer la oración de fe a esa persona, creyendo en su corazón, pero también confesándolo con su boca. Es ahí como se actúa, como Dios opera en nosotros. Dice la palabra antecitos: ¿quién irá? Es usted y yo, mi hermano, los que tenemos que ir. Nosotros, a los que Dios llamó, a los que Dios restauró, a los que Dios ha sanado, a los que Dios nos ha hablado cara a cara. Aún su palabra nos enseña que es Él al que nosotros tenemos que ir y predicar, hablarle a las personas, no cansarnos, mi hermano. Recuerde lo que dice en Hechos: Él es el mismo que añade a la iglesia a los que han de ser salvos.
Él mismo añadirá a nuestra congregación a todas aquellas almas que van a ser salvas. Allá cuando estemos en el cielo, veremos a cada persona que nosotros le hablamos, que de pronto no vimos que se convirtió, pero con el tiempo esa semilla surgió. Recuerde la parábola del sembrador. Recuerde que usted sale a sembrar la semilla. No nos cansemos de sembrar la palabra del Señor. No nos cansemos de hablar de ella. Y no nos cansemos nunca de hacer lo que Dios nos mandó. Y que nunca se nos olvide a qué llegamos, a lo que el Señor nos ha mandado. La obediencia es la que trae la bendición, mi hermano. Entonces, esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón en esta tarde. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición es compartir el evangelio de poder. La gloria sea para el Señor, para todos aquellos que Dios les bendiga, a todos los que nos oyen por las redes sociales, por la iglesia, a todos Dios les bendiga de una manera poderosa. Quiero decirles algo: Dios no lo mueve la voluntad humana, sino su amor, como dice en Juan 3:16, y su misericordia, su integridad moral y compasión. Todo creyente, toda persona deberíamos confiar en Dios, debería poder decir: no permitiré que ningún problema, crisis o sufrimiento debilite mi confianza en Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me ha regalado un mensaje así para predicarlo así poderosamente a través del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías 18, capítulo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le dio una palabra al profeta. Dios lo llamó al profeta Jeremías y le dijo: vaya a la casa del alfarero y mire el trabajo que hace este varón. Así que Dios le habló y le dijo que fuera allá a ese lugar donde observó a un alfarero que moldeaba una vasija de barro, por cuanto la vasija no era adecuada. Así que llegó Jeremías a ese lugar donde Dios los mandó, y se paró y entró allá a ese lugar, y vio que el alfarero tenía una pelotica de barro. Cogió la pelotica de barro y la puso en el torno, y empezó a formarla, a darle forma. Pero en el momento, en el proceso que llevaba esa vasija, se echó a perder esa vasija. Y que le causó algo poderoso al profeta cuando vio que el alfarero no cogió el barro y lo botó, sino que ese mismo barrito que estaba formando esa vasija que se le echó a perder en el proceso, volvió y la puso en el torno para hacer una vasija nueva, una vasija útil, una vasija que esté llena, que no esté rota, que no esté vacía, una vasija que preste servicio, una vasija que ayude, que mantenga llena de ese poder del Espíritu Santo, de ese poder del Señor. Así que Jeremías quedó admirado, quedó espantado por lo que el alfarero no botó el barro, y ese alfarero es nuestro Señor.
Nuestro Dios que nos ama con todo el corazón, porque Él cuando nos creó perfectos, porque Dios no tiene errores. Él no nos creó con anomalías, pero en el proceso cuando la persona nace, ya sabemos que dice la Biblia, que nacemos ¿qué? Caídos, separados de Dios. Por eso una persona cuando nace, nacemos caídos, separados de Dios. Por eso la sociedad no corrompe al hombre, el hombre nace pecador y necesita esa transformación, esa formación, necesita esa presencia de Dios en el corazón. Así que la vasija se echó a perder, no era adecuada para lo que se proponía el alfarero. Este tenía que moldearla de nuevo en algo diferente. Así que por eso necesitamos la ayuda de Dios, para que Dios nos ayude a formar nuestra vida, a formar ese matrimonio, a formar ese hogar, esa casa, esos hijos. Que Dios nos ayude para que podamos, que en nuestra casa estén los principios bíblicos, principios espirituales, principios morales. Que en esa casa esté la palabra de Dios. No esté el alcoholismo, no esté la fornicación, no esté el adulterio, no esté la idolatría. No, nada de eso. Por eso el enemigo se está apoderando de muchos hogares, muchos matrimonios, aún muchas parejas cristianas. El enemigo los está enfriando y están permitiendo ahí que entre, como ahorita en este mes, que la gente está loca, llena de ansiedad, que la gente no haya para dónde coger. Él está ilusionada pensando en el 25 de diciembre, en fiestas paganas, en fiestas que le alejan de Dios. Muchos cristianos están siendo atrapado en esto, poniendo los bombillitos y yendo a los parques, sacándose fotos con el Papá Noel, con las luces de los parques. Mire, esto no le agrada a Dios. Dios quiere un pueblo santo, porque Dios es santo, 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 y Él le ama y Él quiere llevarte al cielo. Pero Él quiere que nos dejemos moldear, y que nosotros seamos moldeados también con lo que Él nos dejó aquí, con las armas de la palabra de Dios, con las armas de la oración, las armas del ayuno y el poder del Espíritu Santo. Nosotros vivimos con temor, con temblor delante de Dios, y el mundo impío no nos podrá nunca gobernar, porque Jesucristo, cuando está en el corazón del hombre, de ese hogar, de ese matrimonio, no puede hacer nada al diablo mentiroso para que traiga costumbres a nuestros hogares, tradiciones a nuestros hogares, como este mes de diciembre. Mi hermana, mi hermano, cuidémonos de todo esto. Permita que ese alfarero donde fue Jeremías, que necesitamos ser moldeados más. Sí, necesitamos moldear nuestro carácter, necesitamos cambiar muchas cosas que hay en nuestras vidas, muchas cosas, ansiedad que hay en nuestras vidas. Así que hay vasijas que salieron para destrucción. Mire lo que dice para terminar el versículo 11. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, en toda la tierra, en todo lugar, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Hay que mejorar cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay vasijas que salieron para destrucción, pero si se arrepienten, dice el Señor, dice Dios, comenzará a moldear hasta convertirlos en vasijas de honor, en vasijas de bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Hoy quiero hacerle la invitación. Si tú quieres recibir a Cristo, diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo te necesito. Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad y lléname de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Padre, para que yo aprenda a hacer tu voluntad, Dios mío. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios del universo. Tú eres el Todopoderoso, que para ti nada es imposible, Señor. Por eso oro por todos los que están enfermos, que en el nombre de Jesús
Jesús. Enfermo espiritualmente, enfermo físicamente, que se sane, que se restaure, que se fortalezcan y reciban el poder y la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, por esa misericordia. Mire, yo le digo algo, mi amada hermana, si tú se reconciliaste con mi Señor, si tú te convertiste al Evangelio de Cristo, hay muchos utensilios para seguir este mensaje en la iglesia, muchos utensilios en la iglesia externa o visible de Dios. En la tierra los hay, que son instrumentos para honra, es decir, creyentes fieles que se separan de la maldad y se aferran al verdadero evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, en estos tiempos, hombres y mujeres valientes al servicio de la obra del Señor. Verdaderamente que salgamos a las calles a compartir la palabra, allá a los hospitales. Yo salgo por a todos esos lugares, a los parques, en los barrios, predicar en el barrio donde vivimos. Hay que predicar, que conozcan que en el barrio vive un verdadero evangélico que tiene buen testimonio y que cualquiera le puede decir: mire, ese es un vecino, predica la palabra, ese es un pastor, Dios le ama. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Que muchos que seamos verdaderamente hombres de Dios, mujeres de Dios. Y hay objetos que tienen usos viles, es decir, falsos creyentes. Objetos que tienen usos viles, que son falsos creyentes, que se desvían de la verdad. Los fieles que desean ser útiles al Señor, debemos mantenernos separados de todas las religiones y supuestos creyentes. Los que de veras pertenecen a Dios se alejan de la maldad y de la enseñanza falsas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le ama y el propósito de Dios es llevarnos al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es santo, santo, santo. Mire lo que dice en segunda de Timoteo. Vamos a leer a Timoteo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, 20, 21 y 22. Timoteo, segunda de Timoteo 2, 20, 21 y 22 dijo: pero en una casa grande solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la esperanza, con los que de corazón limpios invocan al Señor. Todo este consejo nos lo da el Señor para que Dios se glorifique siempre en nuestra vida y así podamos llevar una gloriosa armonía delante de la presencia del Señor. Mi hermana, mi hermano, Dios le ama. Esforcémonos y busquemos cada día ese principio espiritual, que cumplamos la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que sean salvos muchos a través de nuestra vida del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los fortalezca y nos aumente la fe y nos dé las fuerzas. Gloria a Dios. Amén y amén. De mi alma, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a ser esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Abre mi entendimiento, lléname de tu Santo Espíritu y toma el control total de mi vida. Ayúdame a permanecer fiel hasta el fin. Si realizaste esta oración de fe, felicitaciones. Bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram y YouTube. Si tienes alguna petición especial por la cual quieres que oremos, escríbenos a través de las redes sociales o escanea el código que aparece en pantalla. Le invitamos para que también nos acompañe a nuestros cultos presenciales los martes a las 6:30, los viernes a las 6:30 y los domingos tenemos 3 servicios: 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2 de la tarde, y los sábados culto especial de jóvenes. También le esperamos en nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en el barrio Centro, carrera 14B, número 45100. Les invitamos para una próxima emisión. Dios les guarde y les bendiga.